Filipenses capítulo 2. ¿Ya estamos ahí? Ok, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí le dejamos. Oramos. Padre, te damos gracias el día de hoy por este amor inagotable, este amor inmarcesible que solo tú nos puedes dar. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por la carta a los Filipenses, que hoy la podemos tener a nuestro alcance, leerla, estudiarla, meditar en cada una de estas líneas que el apóstol Pablo un día fue inspirado por el Espíritu Santo, para que hoy, Dios, nos puedan servir para nuestra vida espiritual, para que nos puedan animar en medio de las circunstancias difíciles, que podamos encontrar el gozo que solamente viene de ti, en medio de las circunstancias y en los momentos malos, pero sabemos que encontramos gozo en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. A ti te damos toda la gloria el día de hoy. Habla nuestras vidas, redarguye nuestros corazones, confronta nuestras vidas si es necesario. Ayúdanos a que hoy, Dios, podamos verte siempre a ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy nos estamos ya adentrando cada vez más a Filipenses capítulo 2. La semana pasada concluíamos el capítulo 1 y se acuerdan que les dije, pongan atención a este versículo en el capítulo 1, que dice que Él solamente quiere que andemos como es digno, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Ese versículo es clave para que podamos entender lo que hoy acabamos de leer. Porque Pablo inicia diciendo por tanto. ¿Cómo inicia? Con un por tanto. Este por tanto es la conexión que hay entre lo que ha dicho anteriormente con lo que nos va a presentar a continuación. Por tanto. Y entonces, anteriormente Pablo les había dicho que anduvieran como es digno del Evangelio. Es decir, que vivieran como ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo iban a vivir los filipenses? Como ciudadanos del reino de Dios. Y les dice, ok, se van a comportar de un modo digno de la buena noticia de Cristo. Compórtense de tal forma, porque Pablo, él anhelaba oír, ya sea llegar o si no podía llegar, escuchar que los filipenses estaban firmes, unidos en un mismo espíritu. Estaban combatiendo unidos por la fe del Evangelio, estaban luchando por esta fe del Evangelio, que no tuvieran miedo a los que se oponen contra el Evangelio. Por eso Pablo le está diciendo, anden como es digno, como un ciudadano del reino de Dios, aunque esto les cueste la vida.
Recordemos que en el tiempo histórico de esta iglesia les costaba la vida ser cristiano. Ahorita sé que en México hay persecución y matan a los cristianos en este país. Pero aún así no estamos viviendo una persecución como tal. Aunque muchos quieren decir que nos están siguiendo por los medios y todo, pero todavía no nos han silenciado. Que por ahí hay una iniciativa en el Senado ya que nos quieren silenciar. Y esto va incluido a todas las religiones. Entonces, pero pase lo que pase, no hay que tenerle miedo. Porque ellos son los que se están poniendo en contra del evangelio, no nosotros. Ellos son los que se van a poner a estar peleando contra Dios, no nosotros. Y nuestro Dios es más grande. Y aunque les costara la vida a ellos, y aunque nos cueste la vida a nosotros, Pablo, el propósito de escribirles esto era que supieran el privilegio de confiar y sufrir por Cristo. Es un privilegio. Tú y yo fuimos llamados a sufrir por Cristo, y ese sufrimiento es un privilegio. Porque ahora Pablo no estaba sufriendo solo, sino era una familia que estaban sufriendo juntos por causa de Cristo. Entonces, cuando alguien en el cuerpo se duele, cuando alguien en la familia se duele, todos nos dolemos. No es posible que haya indiferencia. No es posible que haya apatía. Debemos de ser empáticos, somos una familia, sufrimos juntos. Si uno ríe, todos reímos. Si uno llora, todos lloramos. Somos parte de la familia de Cristo. Somos conciudadanos del reino de Dios. Y entonces Pablo expresa esto en una manera retórica diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿ustedes qué creen? Claro que sí. Si hay algún consuelo de amor, obvio. Si hay alguna comunión del Espíritu, claro. Si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, claro que la hay. Claro que la estamos viviendo. Todos hemos sido consolados en Cristo, porque Él es el Dios de toda consolación. Y esta palabra consolación tiene que ver mucho con las palabras cuando Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya para que venga con ustedes el Paracletos. Y entonces la palabra consolación es paraklesis. Están unidas, porque es necesario que el Consolador venga sobre ustedes a darles consolación. Ánimo. Ese ánimo que viene solo cuando estamos unidos con Cristo. Ese consuelo de amor es el amor de Dios que experimentamos en la iglesia. Nosotros. Vuelvo y repito, cada vez que yo diga en la iglesia, no me refiero al edificio, ¿ok? Para que ya vayamos entendiendo el lenguaje bíblico de las Escrituras. Cuando yo digo en la iglesia, me refiero a tú y yo. Ese afecto entrañable y misericordioso, esa compasión profunda no es superficial, es real. Y todos juntos participamos en una vida real del Espíritu Santo. Otra vez comunión, koinonía. Koinonía. ¿Por qué Pablo menciona estas tres cosas para conectar que andemos como es digno del Evangelio con lo que viene a continuación? Porque estas cosas, de manera, Él nos está sugiriendo que estas cosas deben de ser parte obvias de nuestra experiencia como hijos de Dios. Tú y yo debemos de estar experimentando una consolación en Cristo, debemos de experimentar un consuelo de amor, debemos de experimentar una comunión en el Espíritu, debemos de experimentar un afecto entrañable y misericordioso. Debemos de ser testigos de esto que estamos leyendo el día de hoy. Y no hay ninguna duda de que estos son verdaderos regalos que Dios ha preparado para los que creen. Y que los podamos experimentar de verdad. Por eso Pablo dice más adelante, versículo 2. Pablo les hace una petición.
completen mi gozo. Así les dice. ¿Se pueden imaginar la iglesia de Filipos? Cuando, no sé si fue Epafrodito quien lo está leyendo o alguien más, pero están escuchando estas palabras de Pablo en el servicio y escuchan cuando leen, completen mi gozo. ¡Wow! Otra vez Pablo está diciendo que completemos su gozo si él está preso. ¿Cómo? Pero obviamente la carta va de corrida y comienza a decir el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 4 expresiones que van paralelas y están enfatizando la unidad que tenemos en Cristo. Él inicia diciendo, sentir lo mismo. ¿Y qué es sentir lo mismo? Viene de la idea de tener la misma mente, tener una misma mentalidad, que todos estemos pensando en lo mismo. Yo les pregunto, ¿estamos en este lugar hoy todos pensando en lo mismo? ¿O cuántos están pensando en que tienen que llegar a lavar? ¿O cuántos están pensando de que tienen que llegar a cocinar? ¿Cuántos están pensando que tienen que ir a hacer las compras? Somos humanos, hermanos. No por esto les voy a decir, ay, pecadores. No. Yo a veces estoy leyendo la Biblia y estoy pensando de repente en otra cosa. Y me quedo y digo, no entendí. Y me quedo trabado en lo que estoy pensando. Y entonces le llamo a mi esposa y le digo, amor, ya hicimos esto y esto y esto y esto. Sí, tú estudia tranquilo, me dice. Porque nos suele pasar. Pero Pablo quiere que todos tengamos la misma mente, la misma forma de pensar. Si hoy estamos reunidos para adorar a Cristo y aprender de Cristo, ¿cuál debería ser entonces nuestra mentalidad? Cristo. Si venimos a este lugar es por Cristo y para Cristo, porque somos de Cristo. Y después dice, sintiendo el mismo amor, teniendo el mismo amor. Todos juntos debemos de tener el mismo amor. Unánimes, una sola alma, un solo espíritu, en una sola actitud y una misma intención, dice. Una misma cosa, todos sintiendo lo mismo. Pablo está involucrando todas nuestras emociones, sentimientos y convicciones a la misma vez. Y que todos se sometan totalmente al mismo propósito, por lo cual estamos todos hoy reunidos como iglesia. Es una petición muy personal de Pablo, que se la está haciendo a los filipenses, para que ellos pudieran y supieran lo que hace feliz y completa el gozo del apóstol Pablo. Hoy tú y yo no pudiéramos completar el gozo de Pablo porque él ya está muerto. Pero pudiéramos estar juntos, teniendo una mente unida por causa de Cristo. Y hermanos, la unidad cristiana no es uniformidad externa. Es una mentalidad centrada en Cristo. Podemos tener diferentes opiniones. Podemos tener diferentes opiniones teológicas, doctrinales en este lugar. Podemos tener diferentes maneras de pensar, pero lo que nos une es la misma mente de Cristo. Y eso es lo que nos debería mantener unidos, sin caer en las peleas y en las discordias. Porque lo que viene a continuación son descripciones de cómo podemos alcanzar y practicar esta unidad en Cristo. Por eso Pablo dice más adelante en el versículo 3, a ver si lo leemos juntos en voz alta, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Nada hagáis o por antes, estimando como superiores. Versículo 4, lo leemos. No mirando
sino cada cual. Ok. Este es el primer paso para que la unidad se lleve a cabo. Nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Qué es contienda? Es una rivalidad egoísta. Hay competencia. Yo doy gracias a Dios porque acá en la iglesia yo no he visto competencia así, contientosa. Yo no he visto a alguien que se está llevando una rivalidad por demostrar quién es mejor. Y gracias a Dios no lo he visto en la iglesia. Y yo espero que así sigamos. No lo he visto. Y ese es mi anhelo, que así sigamos. Pero si suele suceder, recordemos esto, de que nada lo tenemos que hacer por una rivalidad egoísta, por intereses que suelen ser para mi propio beneficio. La vanagloria es esa gloria vacía. Cuando alguien quiere impresionar a alguien para recibir el reconocimiento, la alabanza propia. Y digan, wow, él es el mejor. Wow, qué bien que lo hiciste. Estábamos en el Congreso de Renovación Espiritual el año pasado y estoy con los chicos de la alabanza en el Congreso, ¿no? Y entonces comienzan a aplaudir todos después de la adoración y se pasa un pastor y dice, gracias al equipo de alabanza. Y acá yo tengo un micrófono donde les doy instrucciones a todos en sus in-ears y les digo, sacúdanse esos aplausos, porque no son para ustedes. Y no se crean la última cosa, porque no los necesitamos. Y todos así, ¿no? Y a veces mis palabras son así. Para que no se les suban los humos. ¡Ah! Por mí se sintió, por ti que nada, no nada. Dios se quiso mover de una manera especial. No fue por ti, ni por ellos, ni por nadie. Es Dios actuando. Y en muchas ocasiones, hermanos, a veces, esto nos puede pasar a veces en el trabajo. Porque lo que estamos haciendo, lo hacemos por amor a mí y no por amor a los demás. Pensando en lo que yo pueda ganar para mi beneficio antes que el beneficio de otros. Y miren, y no es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes en cierta manera, aunque sí llevamos responsabilidad, pero es con lo que estamos lidiando, con el pensamiento mundano, con el pensamiento de este mundo, el pensamiento de este siglo. El pensamiento de este siglo hoy en día está muy fuerte, marcándonos la individualidad, que somos seres individualistas, y eso es imposible. Dios nos diseñó para habitar en comunidad. Dios nos diseñó para que podamos depender de alguien más y esa persona depender de nosotros. Así fuimos diseñados todos. Una persona cuando se aísla es porque ahí hay problemas, hay algo que está sucediendo. Una persona que se comienza a aislar y comienza a vivir sola y solo es su entorno y su mundo, y ellos dicen, solo soy yo. Ustedes pueden comenzar a notar que esa persona que le dicen muchos ermitaños, ¿no? Comienzan a vivir problemas mentales, ya se comienzan a imaginar otra cosa, piensan que todo es en su contra. Y entonces el mundo hoy en día comienza a enseñarle a los niños, desde muy chiquitos, oye, ustedes niños, ustedes son fuertes, son valientes, inteligentes y todo lo pueden. ¿O no es así? Y los niños todos, yo crecí con esa cultura de yo lo puedo. Primero pienso en mí mismo. Primero digo yo y después veo por los demás. Porque si yo no estoy bien conmigo mismo, porque eso, miren, eso es lo que nos enseña el mundo. Si yo no puedo estar bien conmigo, no voy a poder estar bien con los demás. Y la iglesia comienza a dañarse cuando queremos el reconocimiento, cuando defendemos nuestro orgullo,
Cuando buscamos imponer nuestra propia opinión. Y Pablo da la solución. Él dice, antes bien, con humildad estimen a cada uno como superiores. Es totalmente contrario a lo que el mundo enseña. ¿Ya lo vieron? Ustedes le pueden decir, esto va a estar muy cañón, ¿no? Para los esposos, pero igual para los padres e hijos. A ver, ustedes le pueden decir a hijos, ustedes le pueden decir a sus papás, papá, yo te considero como superior a mí. Todos me van a decir sí. Papás, ustedes le pueden decir a sus hijos, yo te considero como superior a mí. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y no tiene nada que ver con autoridad. Tiene que ver mucho con no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que preocuparme primero por el bienestar de mi familia, mis hijos, mi esposa. Yo me tengo que preocupar por el bienestar de ustedes primero, antes que el mío. Pero hoy en día estamos en un mundo donde primero tú. Y es difícil quitarle esa mentalidad a los pequeños. Porque yo le decía a Daniel, regala tu carro. ¿Pero por qué voy a regalar el carro? Pues yo lo quiero, está nuevo. Pero el niño no lo tiene y tú tienes un montón allá. Y es difícil quitarles esa mentalidad. Pero el Evangelio, Pablo está queriendo que el Evangelio cambie nuestra manera de pensar. Porque se pueden imaginar ustedes, imagínense qué bonito, que yo los considere a ustedes como superiores a mí y ustedes me consideren a mí como superiores a ustedes. Y así todos unos con los otros viviríamos en un mundo respetuoso, en un mundo respetuoso, en un mundo lleno de amor, en un mundo lleno de misericordia, porque todos nos estamos respetando, porque conocemos quiénes somos, sabemos que somos creación de Dios, todos fuimos reconciliados por la sangre de Cristo y sabemos que estamos bajo el mismo nivel delante de Dios. En la iglesia no hay nadie más grande que otro. No hay jerarquías. El hombre ha puesto jerarquías. Pero ustedes son superiores a mí. Y yo debo de mantener esa mentalidad para yo mantener mis pies sobre la tierra y darles respeto. El respeto que se deben. Y es una mentalidad que viene desde el tiempo de los griegos. Los griegos consideraban la humildad un defecto y una debilidad. Y se comenzó a enseñar en las escuelas, a tal punto que hoy se enseña lo mismo. No seas débil, realza tu orgullo. Si tú eres un Sequeira, no, hasta sale a relucir el apellido. Levanta la cabeza, pecho firme, que nadie te ponga sobre el suelo. Y Jesús te dice, pon la otra mejilla, hijo. Es duro, es duro. Y Jesús se arrodilla y le lava los pies a los discípulos, como que Él fuera el esclavo de ellos. Ahorita vamos a llegar a esa parte. El mundo no entiende el Evangelio porque está cegado. Pero a nosotros se nos ha quitado el velo. Y el Evangelio nos está enseñando algo muy diferente a lo que el mundo enseña hoy en día. No miremos cada uno por lo nuestro, sino cada cual también miremos por el bien de los demás. Ahora, Pablo no dice que está mal el estar mirando por tus intereses. No está diciendo eso.
Pero él sí nos está aclarando algo, pero no solamente estemos mirando por nuestros propios intereses. ¿Hay alguien pasando dificultad? Hay que ver por los intereses. Ahora, también, ahí es donde también nuestro orgullo a veces se ve chocado. Y nos pasó una vez cuando fue el terremoto. ¿Se acuerdan cuando fue el terremoto en 2018, no? Que fue acá en Puebla, entre Puebla y Morelos. ¿Se acuerdan cuando fue ese terremoto? Bueno, el pastor allá de la iglesia me manda a mí y a otros 2 hermanos a supervisar la zona. Y nos fuimos un sábado en la mañanita y era ruinas, hermanos, los pueblos. Las calles abiertas, las casas al piso. Y regresamos así como, tenemos mucho que ir a hacer allá, le dijimos. Ok, entonces vinimos y toda la iglesia reunió víveres y nos fuimos una semana a trabajar. Nos fuimos una semana a trabajar allá. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Todavía era Atlisco para adentro. Pasabas tetela del volcán y todo, todavía más para adentro. Y ahí estuvimos una semana. Y nos era difícil porque entró un conflicto. Le queremos construir su baño. No, ¿para qué? Aquí nadie va a venirnos a denigrar. Nosotros podemos. Fue bien difícil apoyar a ese pueblo. Pero a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Voy en el centro caminando con los niños y mi esposa. Y va una señora ciega. Y le digo, cuidado porque ahí están unas maletas. ¡Ya sé! Y me comienza a decir groserías. Si yo paso aquí todos los días, no por ser ciega me vas a decir qué. No, hasta la verdad me sentí regañado, así como, uy, me hizo chiquito la señora. Y seguí caminando. Y entonces después me encuentro con otro ciego y ya no le quiero ayudar. Dejémonos ayudar también. Recibamos la bendición. Si alguien llega a su casa, si una hermana, supongamos que una de las hermanitas llega a tu casa y te dice, hermanita, hoy ven, quiero ayudarte, te voy a hacer el quehacer, te voy a cocinar, ¿en qué te ayudo? No le digas, así está bien, yo puedo sola. Eso es orgullo. Cuando alguien llegue, que yo le estoy orando al Señor para que nos permita hacer este tipo de familia, tú le digas, adelante hermanita, hay mucha ropa que doblar. Porque eso es ser parte de la familia. No nos sintamos mal. Yo les animo a que lo hagan, en serio. No tienen que venirme a pedir permiso a mí, yo no soy su papá para decirles, sí, ve a limpiar la casa de la hermana. No, si te nace en tu corazón darle una despensa a una familia en la iglesia, hazlo. Si te nace bendecir a alguien más en tu trabajo o que un amigo de tu trabajo se quedó sin trabajo, hazlo. Pero necesitamos comenzar a comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. Y entonces Pablo pone el ejemplo máximo. Jesús, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya. Es una orden, es un mandato, es un imperativo. ¿Qué cosa? Este sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es el sentir de Cristo? Hermanos, se los vuelvo a decir. La unidad es la meta. La unidad cristiana no es uniformidad externa. Es una mentalidad centrada en Cristo. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de Cristo? Pablo nos da todo el no nos da todo el sentir que está en Cristo Jesús, porque si hubiera todo el sentir que está en Cristo Jesús, la carta de Filipenses fuera más grande que el Nuevo Testamento. Pero él selecciona aquellas cualidades de nuestro Señor que son las más apropiadas para los filipenses en ese momento, porque probablemente hay una falta de unidad entre los santos filipenses y se convirtió en la ocasión
para quizás el más grande pasaje que podemos encontrar en el Nuevo Testamento acerca de Cristo, que muchos lo han considerado que hasta lo cantaban en la iglesia primitiva. Era un himno. Y Pablo inicia diciéndoles: miren, ese es el sentir que había en Cristo. Y este es el sentir que si hay en Cristo, quiero que estén ustedes. Versículo 6. El cual, siendo en forma, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Jesús es Dios. Y Él es Dios desde antes de nacer en el pesebre. Y naciendo en el pesebre, seguía siendo Dios. Era el Verbo encarnado. Era Dios hecho carne. Nunca dejó de ser. Él siempre es. Y no puedo decir fue. Él es. Y más bien, aunque era Dios, no se aferró a sus privilegios como Dios. En cambio, si seguimos leyendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que aun cuando era Dios, en la condición encarnada, Él renunció a sus privilegios divinos, no que renunció a ser Dios. No podemos cometer el error, no sé si puedo decir el nombre, porque me están grabando. No podemos cometer el error de otras, no denominaciones, o bueno sí, pero también otras religiones, de decir de que Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo humano. Él era 100% hombre y 100% Dios. Nunca dejó de ser igual a Dios. Él renunció, sí, a sus privilegios divinos. Hasta el tiempo cumplido. No podemos tampoco decir de que Jesús de niño hacía milagros, le daba vida a... No, ¿de dónde dice eso? Es mitología judía. Él, hasta que cumplió el tiempo para empezar su ministerio, empezó a hacer milagros. Aunque Él era Dios, cuando se encarna, hermanos, adopta la humilde posición de un esclavo. Dice, se hizo semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. Y esto era algo que Jesús solamente podía experimentar al bajar desde su trono en el cielo, hermanos, y convertirse en un hombre, porque Dios, estando entronado en la gloria en su reino, no hay nadie a quien Él pudiera obedecer. Él daba las órdenes. Nunca en su existencia había obedecido. Y estando en la condición de hombre, aprendió a obedecer. ¡Qué humillación! Al rey, ¿quién le dice qué va a hacer? ¿Quién le dice al rey qué hacer? Nadie. Él es soberano. Y Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición de hombres, en una condición de esclavo, en una condición pobre. Y de esta manera aprender a ser obediente y obedecerle a dos de su creación, que los consideró sus papás.
Qué impresionante, hermanos. El rey de todo el universo, siéndole obediente a María y a José. Qué humillación tan grande, porque se tuvo que considerar un bebé y María le cambiaba los pañales. Si estamos comprendiendo, esta es una clave para la obediencia de Jesús en la tierra, porque Él tenía que soportar el sufrimiento. Y esto, de nuevo, hermanos, era algo que solo Él podía aprender por experiencia al ser encarnado. Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos dice: y aunque era hijo, en mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió a obedecer. Hermanos, en efecto se humilló a sí mismo. Y esto es bien duro, porque Él se humilló, puesto que tomó la forma de hombre y no la de una criatura más gloriosa como la de un ángel. Él se pudo haber hecho, o pudo haber bajado de una manera más gloriosa, pero no fue así. Él bajó y dijo: voy a empezar desde el vientre de una mujer. Microscópico. Así fue la humillación de Jesús. Él se humilló, puesto que Él nació en un lugar oscuro y oprimido. 9 meses en la oscuridad dentro de un vientre. 9 meses. Él se humilló, hermanos, a tal punto que Él nació en pobreza. Nació en un momento difícil. No había lugar en el mesón para ellos. Nace entre un pueblo despreciado, bajo el dominio de Roma. Él se humilló, puesto que Él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Yo tengo 33 años. Jesús esperó 30 años para esperar hacer su ministerio. Yo volteo atrás y miro mis 30 años atrás y digo: sí, fue un buen tiempo para Jesús. Para que solo en 3 años hiciera su ministerio y muriera y se fuera al cielo. ¡Qué humillación! Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa. Y tener que dar el ejemplo a los demás, a sus demás hermanos. Él se humilló al aprender una profesión y practicar esa profesión. Era un artesano. Las manos de un artesano no son como las manos de un oficinista. No. Él se humilló al aprender y practicar la misma profesión que su papá le dejó. Él se humilló al tener que pasar una larga espera, hermanos. Él se tuvo que humillar para escoger a sus discípulos. Miren todo lo que les estoy poniendo. Para estar sacando todo esto, hermanos, hay que ir a los evangelios. Él se humilló en la audiencia a la que Él acudió, hermanos, y en la manera en que Él enseñó.
enseñó de maneras muy prácticas y sencillas, con ejemplos cotidianos de la vida. Él fue tentado en el desierto. Él tuvo hambre. Jesús tuvo sed. Jesús tuvo sueño y se sintió cansado también. Él tenía que dormir porque vivía en un cuerpo humano. Él tuvo que serle obediente a su Padre Celestial y hacer la voluntad de su Padre, estando en la tierra. Estando en la tierra, fue sumiso al Espíritu Santo. Estando en la tierra, Él se humilló al elegir y someterse para morir en una cruz. Si tú y yo supiéramos que el día de mañana tenemos que morir en una cruz, te apuesto que nos esconderíamos para que no se cumpliera eso. Y Él se humilla en el monte de los olivos, esa última noche llorando al Padre. Allí se humilla, porque Él sabía el dolor y Él sabía lo que era tomarse esa copa de la ira, para Él soportar la ira de Dios y que tú y yo no la pasemos. Él sabía que Él se tenía que humillar en medio de la agonía hasta la muerte. Se burlaron, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron. Desnudo. No como nos los ponen en la película. Su rostro era irreconocible. ¡Qué humillación! Murió en una cruz, en medio de dos malhechores, como él siendo el principal malhechor. Se tuvo que humillar para ser sepultado también. De lo más alto hasta lo más bajo. ¿Qué necesidad había para que Él se humillara de esta manera? Te pregunto el día de hoy. ¿Ustedes creen que había alguna necesidad para que Él se humillara de esta manera? Tú y yo merecíamos esa ira que Él soportó. Tú y yo merecíamos tomarnos esa copa. Y fuimos libres de tomárnosla. Por lo cual Dios también. Esto es hermoso, cómo culmina Pablo esta parte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, hasta lo más alto de lo alto posible. Está en un alto rango de honor que no podemos llegar a verlo, porque está altísimo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuál nombre? ¿Saben cuál nombre? El mismo nombre que se le apareció y le dijo a Moisés: vas a ir y vas a decir, yo soy, te envió. Ese mismo nombre. Para los judíos esto era una revelación impresionante, que Yahweh, el nombre, era Jesús mismo. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Hermanos, esto es algo por lo cual nos pudiéramos gloriar el día de hoy, tú y yo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy tú y yo doblamos nuestras rodillas y confesamos que Él es el Señor. Eso es para darle la gloria el día de hoy. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, querida iglesia? Y le das la gloria a Dios ahí en tu lugar. Dale la gloria a Dios ahí en tu lugar. Dale gracias al Señor, porque esta misma actitud que hay en Cristo, que hubo en Cristo, debe de haber en nosotros. Una actitud de humildad. Si el Rey Todopoderoso se despojó a sí mismo, cuanto más tú y yo nos tenemos que despojar y venir delante de Él en humildad, doblando nuestras rodillas y confesando el día de hoy que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.